Y hola amigos y bienvenidos otra vez a mi canal, La Patora. El día de hoy, yo sé, ha pasado un poquito de tiempo, pero ustedes saben que estamos en las últimas semanas, entonces, exacto, o sea, las últimas semanas de colegio. Ajá. Pero nada, aquí estamos y el día de hoy les quiero hablar sobre una palabra que ya el Señor me había dicho. Cualquier cosa estoy mirando abajo porque lo tengo escrito para que vean que fui yo que lo escribí. Y nada, el día de hoy vamos a estar hablando sobre estar siempre gozosos. Y quiero comenzar en el capítulo 40 de Salmos y dice así. Pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán, y confiarán en Jehová. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza, y no mira a los soberbios, ni a los que se desvían tras la mentira. Has aumentado, oh Jehová, Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos ante ti. Si yo anunciare y hablare de ellos, no pueden ser enumerados. Amén. Y leyendo esta palabra, incluso lo voy a dejar hasta ahí, es más largo, pero incluso se llama alabanza por la liberación divina. Pero me gusta porque dice alabanza. Y podemos ver que en estos 5 versículos escritos por el rey David, frente a las adversidades que nosotros podamos enfrentar, llevándonos de este texto, no en todas tendremos la salida. Y en mi experiencia personal, muchas veces yo he tenido algunos conflictos, algunos problemas y le he pedido ayuda al Señor, pero la mayoría de veces sí Él me ha dado la solución, pero otras veces se me ha hecho un poquito más difícil. Y esta es la pregunta que quiero hacer. ¿Qué pasa con aquellas veces en las cuales no he sido capaz de buscar una salida a un problema? Este era el caso de David. En más de una ocasión él se enfrentó a muchas guerras, a muchos enfrentamientos, grandes pueblos y enemigos, y comúnmente tenía pues esto mismo, los enemigos. Y aquí David quería esto, él quería verse en estas situaciones, él quería constantemente tener que estar enfrentándose a diferentes problemas, a diferentes pruebas, y la respuesta es no. Aún así, en la tarea que Dios le había dado, se tuvo que enfrentar a muchos enemigos, se tuvo que enfrentar a muchas batallas, tuvo que hacer diferentes cosas que si nosotros estuviéramos en su lugar, estuviéramos dudando en hacerlo sí o no. Pero eso fue lo que Dios designó que él hiciera. Ese era el propósito que Dios quería para él. Y en múltiples veces David se veía en situaciones de vida o muerte, claro, porque él era el rey, él era un guerrero y siempre estaba enfrentándose a diferentes cosas, a diferentes pruebas. Y en estas, desde una perspectiva física, era imposible de liberarse. Si nosotros nos sentamos y pensamos, vamos a ver, la primera, David contra Goliat. O sea, era vida o muerte, o sea, era un gigante contra un chamaquito. Él no tenía ninguna posibilidad de vida. Seamos sinceros, o sea, físicamente, él no iba a ganar. O sea, no, él tenía todo para no ganar. Pero miren lo que dice. Algo que yo quiero resaltar, que lo dice el capítulo que ya hemos leído, es, número 1, él oraba sobre todo y esperaba. Miren en el versículo 1. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Él oraba, él clamaba, pero sobre todo esperaba. Y mi pregunta es, ¿qué hacemos nosotros? Cuando nos vemos en situaciones no de vida y muerte, sino en situaciones muy difíciles, como por ejemplo estamos en mucho trabajo,
tenemos muchas clases que hacer, muchos proyectos, nos vemos entre la espada y la pared, o quizás con alguna relación, a una amistad que tenemos con una persona. A veces nos vemos en situaciones muy difíciles y lo único que nos queda, porque no podemos hacer nada, como David, que en el plan físico no podía hacer absolutamente nada, era orar, pero sobre todo esperar. Muchas veces nosotros oramos, pero no esperamos. Y eso es un problema, porque algo es dar nuestra petición al Señor, pero otra cosa es esperar su respuesta. Y por eso es que muchos de nosotros caemos y fallamos, porque le decimos al Señor nuestras preocupaciones, pero no esperamos que Él nos responda. Y quizás ahí está el problema. Pero vamos a seguir. Miren en el versículo 2, dice: siendo consciente de la situación desesperante en la cual vivía, no olvidaba y no le quitaba la gloria a Dios por lo que ya había el Señor hecho en David en un pasado y lo que podría hacer en un presente y un futuro. Miren lo que dice el versículo 2. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. David no se paraba a pensar en lo que necesitaba ahora. Su adoración, su devoción al Señor no dependía del estado en que se encontraba. No sé si me hago entender. O sea, David, que de por sí lo conocemos como el salmista, como el adorador, su adoración, su devoción al Señor no dependía de su estado actual. Podía estar en guerra, podía estar en paz, podía estar feliz, podía estar triste, pero siempre adoraba y reconocía la grandeza del Señor. ¿Hacemos esto nosotros cuando nos encontramos en momentos de tribulación? ¿Seguimos adorando con ese gozo, con esa alegría? Y sí, es verdad, a veces estamos tristes, a veces nos pasan cosas preocupantes, a veces no estamos en el mejor estado, pero cesa nuestra alabanza cuando nos vemos en tribulación. Son preguntas que le estoy haciendo, que usted va a ir tachando. A ver. Y lo digo porque también cuando el Señor me enseñó esto, me chocó mucho a mí personalmente, y es algo que es difícil, lo sé, pero hay que ponerlo en práctica como cristianos que somos, como hijos del Señor. Vamos con el versículo 3. David reconoce el poder de Dios aún en las dificultades, siempre darle un espíritu de gozo. Versículo 3. Miren, puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Todos sabemos que hay una parte que es del Señor y una parte que es responsabilidad nuestra. Y aquí podemos ver en el versículo 2 la responsabilidad nuestra, la de siempre alabar al Señor, no importando cómo estemos ahora. Pero en el versículo 3 podemos ver cómo el Señor entonces nos da una ayudita, porque Él sabe que no es fácil, y ahí entra el Espíritu Santo, que aún en la tribulación, vamos a ver, Pablo y Silas en la cárcel, cantando himnos y adorando al Señor. Y estaban de una manera deplorable, en una celda, en una cárcel. Es lo más seguro, heridos, malolientes. Pero cantaban himnos al Señor y daban gracia. ¿Por qué? Porque aunque hay una responsabilidad de ellos, de Pablo y Silas, que también lo quisieron hacer, también el Espíritu del Señor está sobre ellos y le dan su manito. Porque vamos a ser serios, nosotros solos no podemos. Ahí tiene que estar el Espíritu Santo. Y aquí lo dice: puso en mí, ¿quién puso en mí? El Señor. Cántico nuevo y alabanzas a Él. Y es esto mismo. Reconocer la obra del Espíritu Santo.
Reconocemos lo que ya el Señor ha hecho en nosotros y nuestra alabanza no debe de depender de cómo estamos ahora. Pero reconocemos que aún en este momento en el cual estoy mal, en el cual estoy pasando por tribulación, en el cual no me encuentro bien y estoy adorando y estoy exaltando el nombre del Señor y hay cántico nuevo en mi boca, aún en ese momento que aunque yo digo no voy a pararle a que estoy mal, voy a adorar al Señor, me voy a poner de rodillas, voy a orar, aún ahí sé que no es por mí sino por Él. Que no es porque yo, sino por Él. Que aún el querer como el hacer que estoy haciendo en este momento muy preocupante de mi vida es por Él. Versículo 4. Tras su vivencia, o sea, la vivencia de David, aconseja y resalta la virtud de confiar en el Señor. Miren, bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios, ni a los que se desvían tras la mentira. Vemos como David aquí, tras su vivencia, resalta las virtudes que el Señor le ha proporcionado. Pero también no se desvía, miren, dice, no mira a los soberbios, ni a los que se desvían tras la mentira. En esos momentos preocupante, peligroso, uno dice, vamos a dejar esto aquí, mira, fulano hizo esto y lo otro, hizo esta cosa de forma incorrecta, y mira cómo bien le está yendo ahora, y esto, y yo, que hago la cosa bien, que hago esto y lo otro, y todo me está saliendo mal. ¿Y esto? Cuidado, aunque a uno le está yendo mejor que a usted, y usted está haciendo lo correcto, no se desvíe. No vaya atrás aquellos que se desvían tras la mentira. Y último, el versículo 5 que dice, has aumentado, oh Jehová, Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos ante ti. Si yo anunciare y hablare de ellos, no pueden ser enumerados. David glorifica a Dios sobre todas las cosas, no importando en qué temporada de su vida esté. Simplemente así. Y al ver el ejemplo de David, se ve fácil, ¿no? David, él era el rey, se ve fácil porque David, mira cómo le fue también en su vida, se ve fácil, más no es fácil aplicarlo. Si tan fácil se ve, si tan fácil es, ¿por qué no lo aplicamos? Porque fácil se ve, más difícil es aplicarlo. Constantemente nos enfrentamos al estrés a consecuencia de las situaciones que estamos pasando. Y personalmente, en mi opinión, el estrés es un tipo de pecado. ¿Por qué? Porque cuando nos estresamos es porque de una manera u otra no estamos confiando en el Señor. No estoy diciendo que siempre es así, lo digo en mi opinión, en mi vivencia. Las veces que me he encontrado en estrés es porque no he confiado en el Señor. O es porque no he orado, o es porque al orar no he esperado. O es porque me he rendido, o porque simplemente me apoyo en mi propia prudencia, como dice Proverbios. Y es normal que somos humanos, nos preocupamos, mas ¿es esta preocupación la causa de la pérdida de gozo? Lo que digo es que yo no digo que no te preocupes, todos nos vamos a preocupar en la vida, pero es esta preocupación la que te quita el gozo. Y no decimos que el gozo estará así, siempre, oh my God, no. El gozo ya lo dijimos, que es que cuando nos presentemos al Señor,
no afecte entre él y yo? ¿Cómo va a afectar lo que me está pasando con la relación con una persona que, vamos a decirlo así, no tiene nada que ver? Sí tiene que ver porque Él es el Dios de todo, pero Él no es el culpable de lo que me está pasando. La culpable soy yo por algún error que hice o por cuestiones de la vida. El culpable no es el Señor. ¿Por qué tengo que comportarme así con Él? ¿Por qué? ¿Es esta preocupación la causa de la pérdida de gozo? O sea, ¿es esto lo que está dañando mi relación con Dios? O sea que mi relación con Dios depende de si me está yendo bien o no. ¿Está bien eso? ¿Nos ciega esto ante el reconocimiento de la obra ya hecha por el Señor hacia nosotros? ¿Esta preocupación nos está deprimiendo? ¿Estamos dejando de orar o reconocer a Dios aún en las dificultades o incluso quitarle gloria a Dios? Bueno, vamos a ir a Santiago. Y digo, es algo muy, que como cristianos, esta cosa tenemos que tenerla muy en cuenta. Porque es muy peligrosa. O sea, en otras palabras, estaría tu relación dependiendo de cómo estás. No de lo que ya ha hecho el Señor o de lo que podrá hacer el Señor. O sea, que el sacrificio no fue suficiente. Bueno, veamos. Santiago capítulo 1, versículo 2 al 3. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Este texto nos exhorta a gozarnos en las pruebas, ya que perfecciona nuestra fe, nos hace crecer como cristianos. Por eso Dios permite estas situaciones en nuestra vida, para que a través de ella Él moldee nuestro carácter y nos manifieste su poder. En otras palabras, nosotros mientras... en otras palabras, el Señor proporciona estas situaciones para que nosotros mismos veamos en qué se basa nuestra relación con Él. El Señor, miren, siempre van a venir una temporada mala después de una temporada de gloria, de poder. El Señor te utilizó tremendamente, el Señor te tocó, su espíritu descendió sobre ti. Todo comienza a estar mal en tu vida. Problemas en la casa, problemas con tu pareja, problemas con tus amigos, en el colegio, en el trabajo, todo te sale mal. El carro se te... Todo, se te quema la casa. Se te quema la casa. Todo te sale mal. ¿Pero por qué? Porque el Señor... No es porque el Señor haga eso. No. Miren el ejemplo de Job. Fue Dios que hizo todo eso. No. Él simplemente dejó que sucediera. Dios no es el que Él no es el que nos hace mal, sino que Él deja que pasen esas situaciones para que nosotros, para probarnos a nosotros, a ver si lo que vivimos, si la gloria en que estábamos, si el fuego, el río del Espíritu, si la unción permanece, aún estando todo mal. Y ahí vamos a conocernos más a fondo nosotros, vamos a conocer nuestra naturaleza pecaminosa, vamos a conocer lo malo que somos y hemos hecho, nos vamos a conocer un poquito más. Y a través de eso entonces vamos a reconocer que aún en ese momento necesitamos al Señor. Esa situación al final va a ser para moldearnos. Hay veces que son situaciones que lo provocamos nosotros, pero hay veces que usted dice, ¿por qué me está pasando esto? Y es por esto, porque el Señor aprovecha para exaltar su poder. Él aprovecha para Él perfeccionar su obra. Por eso Dios permite estas situaciones. No es porque Él es malo
o porque porque usted hizo algo así. A veces es porque uno hizo algo mal y nosotros provocamos eso como consecuencia de lo que hicimos mal. Pero hay veces que uno dice, pero Señor, estábamos tan bien y ahora mira lo que me está pasando. ¿Qué es esto? Pero es para que salga a la luz nuestra verdadera naturaleza, para que nosotros nos demos cuenta y comencemos a cambiar esas cosas. Sigamos. Filipenses 4, versículos 4 al 7. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracia. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esto resalta lo mismo que Santiago 1, 2 al 3. Lo mismo. Este texto explica aún mejor cómo funciona todo esto. Es normal preocuparse, pero que esto no nos quite el gozo. Preocupémonos, pero no nos afanemos. Aquí está la diferencia. Preocuparse y afanarse. En estos tiempos, preocuparse y estresarse. Este verso incluso resalta lo mismo que hacía David. Miren el versículo 6, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. En Salmos 40, versículo 1, es lo mismo. David oraba y esperaba con acción de gracias. Es lo mismo. Orar. Orar es la clave. Orar es la clave. Pero no solo orar, sino también la acción de gracia. Señor, gracias porque me está yendo mal. ¿Por qué? Porque pude despertarme hoy. Gracias porque me está yendo mal, pero estoy cobrando en mi trabajo. Gracias porque me está yendo mal, me estoy quemando en matemática, en geometría, en álgebra, pero disfruto cuando estoy con mis amigos. Gracias, Señor, porque tú fluyes en mi vida. Gracias porque abres los ojos. Que las preocupaciones y problemas no opaquen lo que ya el Señor ha hecho y hace por ti. Porque nos despertamos y decimos, para la escuela, de nuevo, me estoy quemando en lengua española. Pero levántate y di, gracias, Señor, por abrir los ojos. Gracias, Señor, porque mi agua está caliente, o está fría, o apenas hay agua en mi casa. Gracias, Señor, porque mami me hizo el desayuno. Gracias, Señor, porque tengo dinero para comprar en el colegio o en la escuela. Gracias, Señor, porque tengo un transporte, porque no me tengo que ir a pie. Gracias, Señor. Dele gracias al Señor y usted va a ver cómo, está bien, no se resuelven los problemas, quizá. Pero cambia su actitud. Porque desde que te le está yendo mal, usted va al colegio y nadie quiere saber de usted. Nadie quiere saber de usted porque ¿quién quiere juntarse contigo? Lo que digo. Acción de gracia. Glorificar y reconocer a Dios aún estando en diversas pruebas. Versículo 7. Aquí está, en el versículo 7, aquí está la promesa. Dios nos dará paz y esta paz que nos ayudará a tener paciencia. Y es lo mismo que dice Santiago. Santiago dice lo mismo en el versículo 3, capítulo 1, versículo 3. Déjenme buscarlo, porque no voy a inventar. No lo voy a inventar, lo acabamos de leer, mírenlo aquí. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y aquí dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones. Es lo mismo. Es lo mismo. O sea, la paz del Señor, que sobrepasa todo entendimiento, que guardará nuestros corazones en la tribulación, nos va a hacer entender que la prueba de vuestra fe nos va a producir paciencia. Si la paz del Señor, que sobrepasa todo entendimiento, guarda nuestro corazón.
a través de nuestra prueba, nuestra fe nos va a producir paciencia. ¿Paciencia para qué? Para lo que Dios tenga guardado y designado para tu vida. Eso lo vas a ver tú, que el Señor trate contigo. Más claro de ahí no está. Sigamos. Y esta es la parte que me gusta. Pues guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. ¿En quién? ¿En quién? En Cristo Jesús. ¿Cuál es la clave? Cristo Jesús. Cristo Jesús. ¿Cómo tú estás con Cristo Jesús? Ok, ahí tú te vas a dar cuenta por qué está pasando toda esta cosa. ¿Cómo tú estás con Cristo Jesús? Ok. Porque si tú estás mal con Cristo Jesús, ¿cómo guardará vuestros corazones y vuestro pensamiento en Cristo Jesús si tú estás mal con Cristo Jesús? Ok. Pero nada. Lo que quiero terminar es esto. Que nuestra adoración, que nuestra entrega, que nuestra devoción al Señor no dependa de nuestras aflicciones o nuestras diversas pruebas. Yo sé que es difícil, yo sé que como humano es muy, muy difícil, pero oremos al Señor y no dejemos que el diablo se aproveche y opaque las cosas buenas que el Señor hace por nosotros cada día. Y si usted está pasando por una situación que realmente usted ya no puede más, aproveche y ore al Señor. Y quiero dejarle con este versículo. Mateo 11:28. Lo dijo el mismo que va a guardar tu corazón y tus pensamientos. O sea, Cristo Jesús. Cristo Jesús te dice esto en este día. Escucha. Ven a mí, tú que estás trabajado y cargado, porque yo te haré descansar. Eso te dice Cristo Jesús. Dios te bendiga.